Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre el lenguaje hebraico, recordaremos que este es el que utiliza letras, símbolos y números para expresar en forma breve y concisa enunciados en los que se pide realizar operaciones matemáticas. Ahora bien, traducir del lenguaje común al lenguaje hebraico es una acción que inconscientemente hacemos en el día a día. Por ejemplo, al deducir los diferentes gastos del día, así como planificar las compras haciendo una suposición de las variaciones en los precios, porque a pesar de que se omite el formalismo matemático, los cálculos mentales que puedan desarrollarse siguen principios algebraicos muy claros. ¿Cómo traducir del lenguaje común al lenguaje hebraico entonces? Por ejemplo, un número cualquiera se representa por una variable cualquiera, que en este caso puede ser la X. La suma de dos números cualesquiera. Debemos tener en cuenta que la operación que se indica es la adición, que se representa por el símbolo donde intervienen dos números cualesquiera, que pueden ser la letra A y la letra B respectivamente. El cubo de un número cualquiera. Representamos un número con la letra C con exponente 3. El cociente de dos números cualesquiera, donde la operación es la división, donde uno de los símbolos que la representa es y dos números cualesquiera pudieran ser la letra M y la letra N respectivamente. Y por último, el producto de dos números cualesquiera, donde la operación que se indica es la multiplicación, representado por el símbolo, y dos números cualesquiera, que pudieran ser las letras P y Q respectivamente. Muy bien. A continuación, realizaremos una actividad. Escribe en lenguaje hebraico cada expresión. En primer lugar, tenemos el triple de un número que se representa con el número 3 y una letra cualquiera que pudiera ser la letra R. En segundo lugar, la mitad de un número, cuya representación sería la división por el número 2 de un número cualquiera, que podemos utilizar la letra S. En tercer lugar, un número impar, cuya representación sería el doble de un número cualquiera sumado con el número 1. En cuarto lugar, tenemos el cuadrado de un número, que lo podemos representar con la letra A con exponente 2. Y en quinto lugar, un número aumentado en 4, que pudiera ser la letra X aumentado, que se representa con el símbolo de adición y el número 4. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre traducción del lenguaje común al lenguaje hebraico como parte del curso de lenguaje hebraico. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.